Hoy vamos a hablar un poco acerca de la casa del herrero. Quiero que por un momento pueda verse como ese metal al rojo vivo y como el martillo del Señor empieza a dar golpes para dar una forma a tu vida. ¿Cuántos quieren esos golpes del Señor? Ay, ay, amén. Si tú quieres ser un instrumento del Señor, tú vas a tener que ser forjado por el Señor. Muchos dicen: Señor, usa mi vida, pero a la hora de que empiezan a llegar los trancazos para forjar, ay, sabes que mejor no, Señor, mejor así en la banca, está bien. Batallo para levantarlo, ahorita se lo voy a prestar para que vean que no estoy exagerando. Muchos dicen: mejor así, Señor, mejor así, no le hace así como llegué. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la casa del herrero. ¿Cuánto les interesa? Estamos aquí, ya los veo como cansados. Denme unos minutos, por favor. Jeremías 51:20 dice: tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Dile a tu vecino: hola espada, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Fernando? Me cortaste la inspiración. Tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Quiero que en este momento usted se empiece a dimensionar y a mirar como lo que es en el espíritu un arma de guerra. Contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos de esa forma. Y para la gente dice: este es un inútil, no puede hacer nada. Pero el Señor dice: este es un material que yo puedo trabajar para después convertirlo en una poderosa arma de guerra para destruir muchos reinos. En muchas ocasiones ya hemos hablado acerca del reino de Babilonia. ¿Cuántos se acuerdan? Acerca del reino de Egipto. ¿Y cuál otro reino? A ver, Grecia. Un aplauso para quien dijo Grecia. Ah, Isaí, un aplauso para Isaí. Si pone atención. Una espada, para poder llegar a ser espada, primero tiene que pasar por un proceso de horno para que el material pueda ser maleable, para poder ser forjado por un martillo. Le compartía a Luis y creo que a Sergio también, no sé si alguien más, pero cuando estuvimos en el campamento de los jóvenes, una de las palabras que el Espíritu me dio fue: a ti te hace falta horno, me dijo. Y cuando me dijo esa palabra, lo primero que se me vino a la mente fue el evento de Daniel, cuando estuvo en el horno con los otros muchachos. Y algo que me puse a pensar fue de que el Señor no se le presentó ni en los leones, ni en muchos otros eventos que pasaron. Donde el Señor se les presentó fue en el horno. ¿Cuántos quieren al Señor? Déjame decirte algo: lo vas a encontrar en el horno. Lo vas a encontrar en el horno. Una vez forjado, ¿saben qué es forjar, verdad? Cuando agarra, como el video que estaba ahí, el martillo, cuando lo empieza a golpear, eso es forjar. O sea, cuando le empiezas a dar figura pues a algo. Una vez forjado, viene el proceso del temple, donde se introduce la espada en agua o en aceite para que éste quede en estado sólido. Cuando está al rojo vivo, y una vez que lo han templado, entonces se introduce en un aceite o en agua para que el material se puede templar. Entonces, cuando agarras una espada que está bien templada, tú puedes agarrar ese fierro y golpearla y puedes trozarlo en dos por el nivel de temple que tú tienes. Déjame decirte algo: si tú estás cruzando por un proceso, viene el tiempo en el que vas a ser templado, vas a ser introducido en el aceite del Señor, vas a ser introducido en las aguas del Señor para que seas un elemento sólido. Al igual que estas espadas,
pasan por un proceso para poder ser útiles para la guerra. Así, de igual forma, es necesario que nosotros seamos moldeados por el martillo del Señor para poder ser material utilizables para el reino. De aquí en adelante ya la van a pensar más para decir: usa mi vida, Señor. Decir usa mi vida equivale a entrar al horno, y una vez que sale del horno, a los fregazos con el martillo para empezar a darte forma. Cuando usted empieza a decir usa mi vida, o cuando usted recibe una palabra profética, el Señor va a usar tu vida, es porque ahí viene el martillo. Muchas veces empiezan a gozar cuando dicen: el Señor me dijo que va a usar mi vida, y es para que le digas: ahí viene el martillo del Señor sobre esa persona. ¡Pum! 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 Pierdes el trabajo, pierdes los amigos, la seguridad del sustento lo empiezas a perder. Yo me acuerdo cuando el Señor empezó a golpear mi vida en el año del 2014-2015. Cuando el Señor empezó a procesar mi vida, me acuerdo que en una ocasión estábamos en la casa, estábamos sin luz, no teníamos economía. Y yo me acuerdo que en esa ocasión pasó Israel y miró el tablero de la casa y estaba con el foquito rojo, porque tengo tablero digital. Y cuando miró el tablero digital, yo lo estaba mirando dentro de la casa a oscuras. ¿Qué está haciendo ese tremendo? Y luego ya se fue de paso. Después me lo encontré y me dijo: oye, estaba sin luz, me dijo. Sí, le dije: ¿y por qué no me dijiste? Me dijo. En esos días fuimos a pedir palabra, y el Señor, yo pensé que me iba a dar una palabra de consuelo: sigue adelante, yo sé contigo. El Señor empezó a hacerme ver otra perspectiva y me dijo: mira los misioneros que lo han dejado todo por mí. O sea, como diciendo: mijo, tú estás en la gloria. Hay gente que de plano no tiene nada. Mijo, tú estás bajo un techo. Hay gente que de plano no tiene algo donde ponerse debajo de un techo. Esa es la palabra profética. El martillo del Señor. Pum, pum, pum. El martillo del Señor. La palabra profética. Cada vez que usted empieza a escuchar la palabra: así dice el Señor, está escuchando ese martillo, ¡pum!, en la casa del herrero, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum! Por eso es que muchos, a los profetas de lejitos, mi amigo, de lejitos, por favor, a esa gente. Está bien, tenlo de lejos, pero te aseguro, así va a estar tu vida. Mucha gente dice: no, lo profético, así estoy bien sin lo profético. Y luego se quieren poner en liderazgo, se quieren poner en autoridad, y luego quieren ir a hacer cosas de parte del Señor. Y sabes algo, el enemigo cuando te mira en esa calidad, tú eres la espada, acuérdate, mírate como una espada. Tú llegas aquí a querer ministrar y el enemigo se burla de ti. El Señor dijo que me iba a usar, sí, mi amor, pero tienes que pasar por un proceso para que puedas ser pasado por el horno, ser pasado por el martillo del Señor, para que puedas llegar a ser usado por el Señor. Si yo trato de traspasar a alguien con esto, no le voy a hacer daño, es más, le voy a hacer cosquillas, porque al momento de que yo empiezo a querer clavarlo sobre algo, se dobla. Y así están muchos. A la menor cosa que le digan, que le llamen la atención: ay, no, ya no me salgo de la iglesia. Porque así es un material maleable, no ha sido procesado. No le puedes decir nada, porque luego se siente: ay, no, me dijeron eso, me ofendí, me voy de la iglesia. Sí, pues te entiendo, hermano, te entiendo por qué te estás yendo. Y ahí va la espadita para afuera así toda chueca. Pero hay otros que le dicen una cosa y otra, y le dicen y lo corretean. Por eso la Biblia dice: bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor. Hebreos 12:6:
Porque el Señor al quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Levante su mano. Si tú quieres ser hijo de Dios, va a venir el martillo. Porque sabes algo, el Señor dice, yo quiero hijos, pero yo no quiero hijos así. Y va a venir el martillo del Señor y va a empezar a dar esos golpes para empezar a enderezar tu vida. Porque el Señor a quien ama disciplina. Hay muchos hijos de muchos hermanos que están todos pandos así, porque no le aplican disciplina. Ay, no, es que yo amo mucho a mi hijo y yo a mi hijo yo no lo corrijo. Se nota, hermano, se nota que no lo corriges. Gracias. No la quedaron ahí. Tiene que volver la cultura de la corrección en la casa otra vez. Tiene que volver la corrección a los hogares otra vez. Porque nuestros hijos, por eso le dicen que es la generación de cristal. Pues ¿cómo no va a ser de cristal? Si en la casa el papá o la mamá no le pasa el martillo de vez en cuando. A mí mi papá, no, un martillo, ojalá mi papá use un marro conmigo. Al principio, por eso cuando dice la palabra, fíjate lo que sigue diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Es decir, si dejas que te empiece a pasar por el martillo, yo te voy a tratar como hijo. Muchos dicen, ay, es que yo no siento que Dios me trate como hijo. Pues es que le sacas al martillo, pues. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? Tienes que aprender a soportar el martillo del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? El Señor dice, ¿qué clase de hijo voy a tener si no te paso el martillo? Hijo, te voy a pasar el martillo porque te amo, porque quiero utilizarte para cosas grandes. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque hay tanta orfandad hoy en día en la iglesia. Porque hay tanta orfandad. No conocen a Dios como Padre. Tienen a una autoridad, tienen un Señor, pero a un Padre no. Porque cada vez que viene el martillo del Señor sobre tu vida, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Pero para los que soportan, dale, Padre, otro. Dale, Padre, otro. Dale, Padre, otro. Ocupa más fuego, mi hijo. Dale, échame para el fuego. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quieres ser una espada para el reino, para abrir al enemigo? Tienes que pasar por el horno del Señor y por el martillo. Elementos básicos que tienen que pasar por la forja del Señor. La rebeldía. ¿Cuántos han sido rebeldes alguna vez? ¿Ah? Una persona. Salmos 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de las viudas es su santa morada. Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitarán en tierra seca. Hay mucha gente que tú miras y miras su vida al transcurso de los años, y tú miras a esa gente como gente que no es fértil. Siempre lo mismo. Pueden pasar 10 años y tú hablas con esa persona y lo mismo. Y sabes algo, cuando tú mires eso, es un antecedente que esa persona está en rebeldía. La bendición de Dios es territorial. Tú no vas a ser bendecido donde se te pegue la gana. La bendición de Dios está sujeta a un territorio. Yo por mucho tiempo quise irme a Estados Unidos. Y dije, Dios, si puede bendecirme igual acá. Y el Señor dijo, no, tú te quedas aquí en San Luis y yo te voy a bendecir aquí en San Luis. Y el Señor fue fiel a su palabra. Si yo me hubiera aferrado, no, es que la bendición está allá en Estados Unidos, yo me voy para aquella nación. ¿Sabes algo?
te aseguro que a lo mejor estuviera piscando cebolla o no sé. Y hablo con todo respeto si alguien trabaja aquí en el campo. La altivez, Salmos 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cuántos buscan a Dios? Si tienes problemas con el asunto de la búsqueda de Dios, ojo, tienes altivez. Mucha gente dice: no, yo no soy una persona altiva, yo soy una persona humilde. Y tú le preguntas: háblame acerca de la última vez que estuviste en un tiempo con el Señor, en un tiempo de oración, en un tiempo de la palabra. Y cuando la persona no hace eso, yo me las arreglo solo, yo no ocupo tanto del Señor. Eres altivo. Se acabaron los amén. Está el altivo, está todo pando, y el Señor te mira: mi hijo, estás batallando con la rebeldía. No, Señor. Mi hijo, mírate en un espejo en el espíritu y vas a verte como si estás batallando con eso. Mi hijo, estás batallando con el asunto de la altivez. No, Señor, yo soy bien humilde. Mi hijo, mírate en un espejo para que mires cómo realmente si estás batallando con la altivez. ¿Quieres empezar a cambiar el asunto de la altivez en tu vida? Empieza por buscar a Dios. Empieza por buscar a Dios, a sostener una relación con el Señor. Porque muchos están atados a las búsquedas del ayer, de las cosas que buscaron en otro tiempo, pero ya no lo volvieron a buscar. Y el Señor dice: tienes que buscarme, porque si no tu corazón se va a empezar a llenar de altivez. Y a la hora de que yo quiero usarte, yo quiero traspasar naciones, quiero echar afuera muchos reinos, pero así yo no te puedo usar, mi hijo. No me sirves para el asunto del reino así. La envidia. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Dice aquí: el amor no tiene envidia. Cuando una persona tiene envidia, no tiene amor, y por consecuencia, como no hay amor, está fuera de Dios. Hoy yo no falto a la iglesia, yo sirvo al Señor, pero tu corazón habita la envidia. Estás apartado del amor de Dios y estás apartado del Señor, porque Dios es el amor. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando muchos jóvenes empezaban a levantar, y yo no podía escuchar porque me provocaba envidia, porque ellos empiezan a ser reconocidos y yo no. Obviamente había detrás de todo eso una falta de identidad grandísima. En una ocasión, cuando recién conocí a Luis, no recuerdo qué año fue, 2014, 2015, por ahí también. Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer a Luis y empecé a ver cómo Dios lo usaba, en una de las mañanas cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, no sé si te acuerdas, me dijo: él no tiene nada, dijo, pero me tiene a mí. Y me acuerdo que esa palabra me hizo sentir raro, no sé cómo explicar. Él no tiene nada, pero me tiene a mí. O sea, las experiencias que este muchacho tenía, yo no las podía tener. Gracias a Dios no llegué a tener envidia. Pero a muchos de mis compañeros sí les empecé a tener envidia. Empezaban: oh, ¿escuchaste tal palabra de tal persona? Ah, sí, estuvo bien. O sea, quitándole peso de importancia. ¿Por qué? Porque sientes envidia por la persona. Y el Señor dice: mijo, la espada de ese lado está bien panda, mijo. Necesitas entrar al horno y pasarte el martillo porque tienes envidia. ¿Cuántos quieren que Dios le quite la envidia? La murmuración, Éxodo 15:23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Cuando tú murmuras, tus aguas
se empiezan a contaminar. Cuando eres una persona que practica la murmuración, tus aguas se empiezan a contaminar. Y lo triste de eso es que gente te escucha y bebe de tus aguas. Y tú, cuando te expones a escuchar a gente que practica la murmuración, participas de esas aguas también. Y el Señor está mirando medio pandeada la espada por ese lado y está diciendo: necesito que quites de ti la murmuración. Está bien, Señor, pero el Señor dice: disponte para mí. Disponerse para el Señor equivale a que Él va a meterte al horno y al martillo. No se me asusten. Llegará el momento en el que somos perfeccionados por la forja del Señor y nos convertiremos en material sólido donde el mundo y el pecado no nos tuerzan. Llega el momento de que, por estar pasando por la forja del Señor, cada martillazo, cada metida de horno, y empiezas a convertirte en un material sólido, y ya no vas a hacer esto, sino vas a hacer esa preciosa espada. Qué hermoso que el Señor nos abra los ojos del Espíritu y pudiéramos ver: a ver, Señor, yo no quiero estar engañado. Realmente, ¿cómo estoy yo? No quiero vivir una vida engañada, supuestamente sirviéndote, pero que realmente las tinieblas no puedan temerme. Que al contrario yo sea una burla para las tinieblas. Vamos a dejarnos de cuento, Padre, cómo estoy delante de tu presencia. Y si tienes que pasarme por el horno, Padre, me dispongo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero ser un instrumento útil para ti. Que el simplemente del hecho de cuando llega esta espada, tu persona llega a un lugar, las tinieblas empiezan a abrir. Esta persona trae la autoridad del Señor. A esta persona ha pasado por el martillo del Señor. Esta persona ha pasado por el horno del Señor. En lo que se va desarrollando la persona en las cosas del Señor, el Señor va poniendo engastes de oro en tu vida, va poniendo diamantes por el servicio que tú vas prestando. La iglesia necesita de la vida del Espíritu para que tenga sentido lo que estamos haciendo y por qué nos reunimos. Muchas veces la gente se reúne y canta y se reúne y pierde la cosmovisión de lo que realmente nosotros somos. Hermano, nosotros somos instrumentos del Señor. Y el hecho de que estemos aquí es para entrenarnos, para saber lo que nos hace falta, para saber en qué debemos de crecer y cómo estamos delante del Señor. Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué equivale deshacer las obras del diablo? ¿Cuántos quieren que Dios deshaga sus obras en ti? Digan amén. Otra vez, digan amén. Ya les dio miedo, no sé. O sea, Padre, deshaz las obras del diablo en mi vida. Ok, mi hijo, ahí te voy. Paz, paz, paz. Y empieza el Señor a enderezarte. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. Su palabra dice: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es el martillo que te va a empezar a enderezar, te va a empezar a dar forma, vas a ser moldeado a su imagen y a su semejanza. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que el pecado es algo normal. Todos pecados. De vez en cuando me echo un taco de ojo, de vez en cuando me gusta escuchar ciertas cosas del mundo, de vez en cuando me gusta fantasear cosas en mi cabeza, de vez en cuando me gusta hablar ciertas cosas. Es normal el pecado.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Escuche esto, y no puede pecar. Alguien trate de doblar esto. Trate de doblarlo. Ven, Pepe. Ven, pásale. Trate de doblarlo. Trate de doblarlo. Dóblalo. Trate de doblarlo. La verdad, eso es una persona nacida de Dios. El pecado no te va a doblar. Es que de vez en cuando yo peco. No ha sido procesado. Eres un material maleable. El que es nacido de nuevo no peca. Y la iglesia es algo tan normal, el pecado. ¿Qué tal autoridad cayó en adulterio? ¿Qué tal autoridad cayó en fornicación? Oh, sí, cámbienlo de iglesia, no hay problema. Es algo tan normal. Ponen a gente en pastorados así, mi hermano. Ponen a gente en autoridad en esta calidad y dicen que van a abrir las tinieblas. Lo único que hacen es ser una diversión para el diablo, para el infierno. Necesitamos gente que empiece a enseñar sobre esto. Necesitamos a hijos. Esta persona no es un hijo. Estos son los que van a llevar procesos. ¿Quieres ser usado por el Señor? Te voy a enseñar, pero tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, su ADN, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero que te lleves esta verdad. No puedes pecar porque eres nacido de Dios. Y si me entrego a Dios y caigo, ¿qué padre espiritual tienes? Espero que tu padre espiritual esté así. Porque si tú tienes un padre espiritual así, pues no puedo aspirar mucho, la verdad. Tienen a gente trayendo y trayendo almas a la iglesia y está así. ¿Qué le vas a enseñar, hermano? Pásalo por un proceso, ponlo a prueba para ver si está en calidad de que pueda empezar a forjar más espadas. No traigan más espadas. Y tienen un arsenal de espadas, pero todas inútiles, no sirven. ¿Cuántos alaban a Dios por la palabra de verdad? Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Cuidado, Todo bien, todo bien. Cuando el Señor empieza a pasarnos su martillo, empezamos a ser perfeccionados en la justicia. Hay mucha gente que tiene mucho problema con sus parámetros de justicia. El martillo del Señor muchas veces lo miras como algo malo. Mijo, te estoy dando con el martillo porque te estoy enderezando en la justicia. Hijo, te estoy dando con el martillo para perfeccionarte en el amor. Hijo, te estoy dando con el martillo para perfeccionarte en la fe. Por eso es que muchos tienen una justicia muy voluble, donde a la mínima prueba de justicia se doblan. Oye, te dieron el cambio de más en la tienda y no fuiste ni siquiera justo para regresar el cambio, hermano. Está como un hermano, me acuerdo,
cuando mi papá pastoreaba en la tercera iglesia, que un hermano trabajaba en una tintorería, el Nuevo Japón. Bueno, ya casi le decía nombre, ¿eh? No, es capaz que van a investigar el nombre de él. Un hermano que trabajaba aquí. Un hermano trabajaba y cuando pues en la prenda que llegó ahí, pasó que en una prenda se encontró un dinero. Y ahí fue con mi papá y le dijo: hermano, fíjese que el Señor me bendijo y mire, me encontré este dinero en ese saco. Y el saco pues era de una persona ajena. Y llegó bien contento porque el Señor lo había bendecido. O sea, parámetros de justicia que son sumamente básicos. Ni en eso eres justo, mi hermano. A la mínima prueba donde Dios quiere probar tu amor, empiezas a doblarte. ¿Cómo reacciones cuando miras a una persona con necesidad? ¿Cómo está tu amor a la hora de que tú miras a alguien en la calle con necesidad? ¿Cómo reaccionas ante esas personas? ¿Cómo está tu amor? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren llegar a ser una espada para el Señor?